Saludos, licenciado. El día de hoy le saluda Miguel Enrique Salazar Gutiérrez con carnet SG 211 desde el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, específicamente en el cantón Planes de la Laguna, colonia Santa Rosa, en el lago de Coatepeque. Pues el día de hoy vamos a resolver lo que serían los ejercicios de la física de Tippens de su séptima edición 5.5, 5.7, 5.12 y el 5.13. Vamos a empezar con el primer problema. Dice, si la fuerza F de la figura 5.11 es igual a 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A, considerando insignificante el peso de la varilla? Y se nos cuestiona cuál sería el momento de torsión resultante respecto al eje B. Lo primero que haremos será realizar nuestro diagrama de cuerpo libre ubicando lo que serían las distancias y las fuerzas. Aquí tenemos una fuerza de 80 newtons y un ángulo de 25 grados. Para resolver este problema habría que considerarlo desde el punto A, que sería lo que nuestro eje de rotación, el punto A. Y bueno, para resolver este problema lo primero que haríamos sería prolongar la fuerza de 80 newtons, prolongarla. Si podemos observar, viene desde aquí, esta parte sería la prolongación, y lo que se busca es desde el eje A crear una línea perpendicular que forme un ángulo de 90 grados. Una vez obtenido lo que sería nuestro ángulo, procederíamos a ubicar nuestras distancias y nuestros ángulos, y tenemos aquí un ángulo de 25 grados opuesto a este vértice, que también sería igual por definición matemática, y tenemos una distancia de 2 pies. También observamos de que esta fuerza de 80 newtons estaría girando en dirección a las manecillas de reloj, por lo tanto esta fuerza sería negativa. Bueno, y ahora procederemos a encontrar el cateto opuesto, que también lo podemos conocer como el brazo de momento. Esto estaría dado por la ley del seno, que sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores, tenemos que el seno de 25 grados multiplicado sería igual al cateto opuesto dividido sobre la hipotenusa de 2 pies. Operando, tenemos como resultado que el cateto opuesto o brazo de momento sería igual a 0.84. Procedemos a la resolución de la torsión, donde tenemos nuestra fórmula, que sería igual a la torsión igual a la fuerza por distancia. En este caso también la distancia la podríamos encontrar con el símbolo de R, que para el caso sería prácticamente igual. Sabemos de que en este punto iría la distancia que nosotros tenemos multiplicada por la fuerza. Esto, sustituyendo los valores de la fórmula, los menos 80 newtons de la fuerza obtenida, que dijimos que sería negativa porque iría al movimiento de las agujas de reloj, multiplicado por los 0.87 pies, que sería nuestro brazo de fuerza. Y esto nos daría como resultado menos 67. En este caso serían libras, porque nos plantean en el ejercicio que serían 80 libras por los pies. Y ahora procedemos con la torsión en el eje B. De igual manera ubicamos las fuerzas y la distancia. Si podemos observar aquí, ya no serían los 2 pies que teníamos desde este punto del eje de torsión hasta el punto A, sino que ahora sería desde el punto de torsión al eje B, donde habrían 3 metros y esta fuerza de 80 newtons. Igualmente tenemos el ángulo de 25 grados, pero ahora no prolongaremos hacia atrás, sino que esta línea se prolongará hacia adelante
para que nuestro brazo de torsión al momento de trazar las líneas perpendiculares forme el ángulo de 90 grados. Procedemos de igual manera a encontrar el cateto opuesto en nuestro brazo de torsión, sustituimos los valores y operamos de igual manera como lo hicimos anteriormente y tendríamos como resultado 1.26. Procedemos de igual manera a sustituir los valores por la fórmula y esto nos daría como resultado 101 libras por pies. Entonces esto sería la torsión del eje A, del eje B. Ahora se nos plantea el nuevo problema, el 5.7, donde se nos dice que una correa de cuero está enrollada en una polea de 20 centímetros de diámetro y se aplica a la correa una fuerza de 60 newtons y nos cuestiona cuál es el momento de torsión en el centro del eje. Como se nos está diciendo que sería en el centro del eje, necesitamos encontrar la distancia que habría de esos dos puntos y eso pues estaría dado por el radio, y el radio lo podemos encontrar con esta sencilla fórmula que la tenemos aquí, que sería radio igual 1 entre 2 multiplicado por la distancia. Bueno, entonces sería el siguiente paso sustituir los valores. Tendríamos aquí 1 dividido entre 2 multiplicado por los 20 centímetros de diámetro, que en este caso sería la distancia, y R, los 10 cm que tenemos, sería la distancia desde el punto de la circunferencia hasta el lugar donde se aplica la fuerza. Esta respuesta la necesitamos convertir a metros. Tendríamos que 10 centímetros estaría multiplicado por un metro que tiene 100 centímetros. Esto iría multiplicado y dividido a su vez y el resultado sería 0.1 metros. Sustituimos los valores en la fórmula de la torca y obtendríamos como resultado 6 newtons. El 5.12 dice, calcula el momento de torsión resultante en el caso de la figura 5.13. Si el eje se mueve hasta el extremo izquierdo de la barra, procedemos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ubicando de igual manera las distancias y las fuerzas que se nos muestran en el primer diagrama. Aquí ya una vez ubicado todo, observamos que se nos dice si el eje se mueve hasta el extremo izquierdo, entonces ya no estaría en este punto, sino que el eje de rotación estaría ahora en el extremo izquierdo. Ahora, como utilizaremos la sumatoria de torcas respetando claramente sus signos dependiendo si las fuerzas van en sentido horario o antihorario. Si las fuerzas van en sentido horario, estas fuerzas serían negativas, y si son antihorario, las fuerzas serían positivas. Como tenemos aquí el caso de los 15 newtons y los 4 metros, que sería la multiplicación de esta fuerza hasta este punto, que observamos que sería los 15 newtons de fuerza multiplicado por la distancia, que nos daría un resultado sumado con los 20 newtons. Como dijimos, iría en sentido horario, por lo tanto esta fuerza sería negativa, multiplicado por los 9 metros que hay de distancia desde esta fuerza hasta el punto de torsión. 5 más 4 sabemos que es 9, entonces por lo tanto se multiplicaría los 20 newtons por los 9 metros. Esta fuerza de 30 newtons se nos anularía porque en realidad no genera ningún efecto en nuestro eje de torsión, así que obtendríamos como resultado menos 120 newtons. Luego el 5.13 plantea qué fuerza horizontal se debe aplicar en un punto A de la figura 5.11b para que el momento de torsión resultante respecto al punto B sea igual a 0 cuando la fuerza es 80 newtons. De igual manera procedemos a realizar nuestro diagrama del cuerpo libre ubicando fuerzas y ángulos, y como en el ejemplo anterior
lo que hacemos es que creamos nuestra línea de acción o prolongación de fuerza. Como podemos observar, aquí tenemos la fuerza principal de 80 newtons, pero nosotros la hemos prolongado hasta este punto para que con la perpendicular nosotros logremos formar un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados que estaría opuesto a este lado, por lo tanto se movería hasta este punto. Bien, ahora lo que procederíamos a hacer sería a encontrar nuestro brazo de fuerza o brazo de momento, que sería el cateto opuesto. Entonces tendríamos, sustituyendo los valores, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, nos daría como resultado 2.5 metros. Sustituimos los valores en la fórmula de la torca, tendríamos la fuerza A multiplicada por los 2 metros, que serían este punto, más los 80 newtons, que sería esta fuerza, multiplicado por los 2.5, que sería el cateto opuesto, ¿verdad? Esto nos daría como resultado 100 newtons. Bueno, y esto ha sido todo, licenciado. Muchas gracias por el tiempo prestado. Espero que nos veamos pronto.